Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Fondo de Cultura Económica en la librería Rosario Castellanos, que está increíble. Y estoy con Diana de Más Allá del Librero, que tenemos este nuevo proyecto que le habíamos llamado El Aura Más Allá del Librero, ¿no? En el cual la intención es grabar una vez al mes y platicar sobre los libros que hemos leído en el mes. Digo, yo traje como muchos libros porque leí algunos, ¿no? Ya no me acuerdo si fue este mes o no este mes, ya no me acuerdo cuándo fue, pero, pero, pero sí me traje varios que había leído porque había hecho entrevistas y el chiste es que cada quien muestre su libro, ¿no? Y empiece a platicar más o menos y se haga la plática, ¿no? La charla. Entonces, pues no sé si te parezca que empieces tú, Diana. Yo digo que tú ¿Sí? porque tienes más. Sí. Bueno, hay algunos libros que son breves, por ejemplo, este es de ADN, que es Alianza de Novela de Alianza, Alianza de Novelas, algo así se llama, que no sé si tenga que ver con la editorial Alianza, pero creo que sí. Y es GPS de Lucy Rico. Me llamó mucho la atención porque es una chava que tiene a su amiga en GPS y la anda siguiendo por todas partes. Entonces va a su boda y ahí la sigue, la va y la sigue en su boda, se casa, pero no le encanta el esposo con el que se casa, se pone una mega borrachera a la amiga en la boda y la pierden, nadie sabe al otro día, nadie sabe qué pasó con ella, nada más la amiga, la protagonista, pues ve el punto del GPS que está como que en medio de un lago, pero ella se dedica a escribir nota roja. Y entonces ya empieza a fantasear de que pues seguramente alguien se la llevó en la boda, seguramente le hizo algo, seguramente la mató o algo le hizo, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención cómo empieza a hacer toda esta mezcla de la historia mezclado con el GPS y la obsesión que tiene la protagonista con ver dónde se encuentra su amiga a través del GPS. Entonces está ligerita, está entretenida y pues bueno, de eso va este libro. ¿Ese lo leíste por recomendación? Este lo leí porque me lo mandó Hachette, porque esos los distribuye Hachette. Y entonces Norma me lo mandó y por eso lo leí, ya lo tenía ahí pendiente. De ahí separé ahí algunas frases. Dice, ya sabes que los caballos lo son todo para ella. Cuando uno ha vivido grandes decepciones humanas, solo confía en los animales. Me llamó la atención este porque ahorita voy a mencionar de otro libro que leí, que creo que no lo traje, pero que donde habla de la relación de perros y personas. Y, y me recordó a esta relación que mucha gente tiene con sus perros y que los quiere más que cualquier cosa. Es más, de hecho, creo que tú hiciste una entrevista con Javier Velasco, que tiene dos perros que los ama como nada en el mundo. Y creo que en alguna ocasión comentó que confía más en esos perros, ¿no? Que en las personas, ¿no? Entonces, por eso esa frase, ¿no? En particular. ¿Me sigo con otro o Ok. quieres Sí, tú? sí, para que se vaya nivelando. Sí. Los voy a ir Dale. poniendo acá de este lado, mira. Eh, quería comentar de este porque creo que tú también lo... Ah, bueno, este también es un libro muy breve. Ya más o menos hice un video que dice su hijo es un niño autodeterminado. El autor da la definición de lo que es un niño autodeterminado y no encontré mucha diferencia o solo que no haya entendido bien la definición, pero no encontré mucha diferencia entre una persona que tiene como mucha motivación de hacer cosas, o un niño que tiene mucha motivación de hacer cosas, y que como que va en contra de los estatutos que le quieras poner. Entonces eso es como que lo que determina como un niño autodeterminado. Y te dice cómo, el libro te va diciendo cómo debes de relacionarte con estos niños autodeterminados. Lo que me gustó de este libro es que las recomendaciones que da de cómo debes de comportarte con la gente aplican para cualquier tipo de relación que tengas, no nada más para niños autodeterminados, ¿no? O sea, para cualquier relación que tengas, aplica. Entonces, por eso este libro me gustó. Aquí creo que separé alguna, ¿qué puse aquí? Ah, porque da como pequeños relatos para darte, para ejemplificarte cómo es que tienes que tratar a los niños autodeterminados. Esto no sé por qué lo separé. Dice, no sé qué responderá Julia, pero sé que al preguntarle así, da igual, de igual a igual, sentirá que la están tomando en serio. Puede que le conteste enseguida
o que tarde 10 minutos en responder, pero según mi experiencia, cuando se toma en serio a los niños, es mucho más fácil que cooperen. Es a lo que yo voy. Dice, cuando se toma en serio a los niños es más fácil que cooperen. Es que en general cuando se toma en serio a la gente es más fácil que coopere. No, no aplica como que nada más a niños, sino a cualquier persona que tomes en serio, pues es más fácil que coopere. Entonces, por eso, este es de editorial Herder. Este lo compré de liquidación en Gandhi. Me costó 25 pesos. Ay, qué Entonces me padre. pareció es que yo también quiero como que promover las liquidaciones porque la gente, no porque vea la liquidación a 20 pesos puede pensar que este libro no vale la pena. Es una joya de 20 pesos, que el precio regular es de 600. Entonces, tener acceso a él por 20 pesos, pues vale muchísimo la pena. Y había varios de de su hijo, un niño autodeterminado. Y quería comentar de uno que tú... ¡Ay, este! Este me encantó, seguramente. Ya lo leíste, ya lo habíamos platicado. ¿No? Este libro me encantó. Creo que digo, estoy diciendo muy rápido porque, pues sí, creo que leemos bastante por lo que hacemos, leemos mucho. Y dar como una reseña larga de cada libro, más bien se nos iría una hora en cada libro o más. Porque en realidad, pues no acabamos. Y No, y este además la tiene. intención del video, o sea, no es como dar reseñas, Exacto. sino nuestra experiencia leyendo, porque además creo que cada que nosotros nos encontramos, aprovechamos espacios para compartir lecturas y luego nos vamos más allá de las lecturas como con los temas. Y siento que estaría bueno que hiciéramos lo mismo en este video, no tanto como, sí como para invitarlos a que los lean, pero a través de nuestros intereses. Igual y la novela va en un sentido y nosotros lo tomamos por una única palabra en otro sentido y como eso. Que tú me dijiste, me acuerdo que en alguna ocasión, bueno, este está muy cañón, ¿no? De repente es un rastro, pero ya de personas, ya no hay cerdos, ni vacas, ni nada. Y en este habíamos concluido algo, no sé si tú recuerdes, que venía con respecto al epígrafe, creo habías dicho, o con respecto a qué decía, era Bueno, lo, pero ¿eh? sí, 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 ¿Pero qué querías que decir? es spoiler, ¿no? Ah, ¿sí sientes que es spoiler? A mí me lo pareció. Esta y su expresión era tan humana que me infundió horror. No, no, la que sigue. Ujú. Ah, no la encuentro. Caray. Ah, esa, ajá, sí. Dice, lo que se ve nunca coincide con lo que se dice. Ah, sí, sería spoilearlo, ¿no? Esa es una frase de Gilles Deleuze. Sí, no, tienes razón. Es que bueno, es muy interesante desde la perspectiva psicológica, creo yo, que vale mucho la pena. Porque, o sea, sí, alguien me decía en una ocasión que me dice, es que eso no es real, es ficción. Y yo, sí, ya sé que nosotros no estamos aquí comiendo gente, ¿no? No somos antropófagos, entonces ya sé que no, pero lo interesante es a lo mejor la distopía que está manejando el libro y el mensaje oculto que está detrás de esa distopía, ¿no? ¿Qué pasaría si en algún momento pues ya empezamos a comernos entre nosotros? Y esta deshumanización que muestra este libro de cómo a las personas que se comen, pues no las tratan con nombre y apellido porque prácticamente no son seres humanos, son como animales para comer. Y entonces hay una deshumanización completamente de estas personas que utilizan para comer. Pero creo yo que en la actualidad esa deshumanización la estamos viviendo en todos los días, pues. O sea, a mí de repente me aparecen videos en redes sociales que típico ponen luego en los comentarios, y el que está grabando, ¿por qué no hace nada, no? De que están grabando a lo mejor a alguna persona que se está ahogando o que está pasando un mal momento y nada más están grabando, y hay esta deshumanización y no hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces creo yo que desde llevado al extremo, porque sí te mueve este libro, es eso, ¿no? Es parte de esta deshumanización de lo que ves, no es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Sí, hay la novela en la que hiciste Club de Lectura de Uri Bleier. Yo creo que los temas importantes es como el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Como, bueno, fueron los que a mí me impactaron más de esa novela. Y me acuerdo, bueno, lo traigo ahorita a colación porque siento que de esta novela de Cadáver Exquisito también el lenguaje es uno de los elementos que yo destacaría más porque la deshumanización es a través de ese lenguaje. O sea, creo que sí lo llegan a explicar, pero es como, no dicen ni siquiera ser humano,
porque te están metiendo en la cabeza que eso solo es carne. Y entonces, como no mencionan las cosas tal cual como lo hacemos hoy en día con las partes del cerdo o de la vaca, pues siento que hace que despersonalicemos y digamos, ah, sí, no es como nosotros, es otra especie, que fue, porque lo interesante de esa distopía es precisamente que generan todo un nuevo mundo en donde te hacen pensar que no es que tú estés matando a alguien, sino que hay criaturas que fueron desde su inicio concebidas para ser comidas o cazadas o para el entretenimiento o demás. Entonces siento que eso es como lo padre. Y ahorita antes de que pases con otro libro, me acordé y lo anoté de mis lecturas que no traje porque la tengo en digital, pero es sobre la fotografía de Susan Sontag. Ok, No sé si ya leíste. ese no lo he leído. El libro se llama La fotografía. Sobre la fotografía. Ah, sobre Sobre la fotografía. Es un ensayo, está súper breve, pero me acordé porque aborda precisamente esa pregunta de, ¿y el que toma el video, el que toma la fotografía, por qué no está haciendo nada? Porque uno de los capítulos justamente dice, hay siempre personas que quieren capturar el momento, porque si no lo hace esa persona que trae la cámara, ¿quién lo va a hacer? Y entonces, en pos de esa ayuda humanitaria, la persona decide no intervenir sobre lo que está siendo testigo para poder dejar un rastro. Pero luego dices, ¿realmente necesitábamos ese rastro o necesitábamos más la intervención para que ese acto no terminara o sea, no se consumara? Entonces, fue de los que recuerdo como que eran una de las preguntas que dejaban ahí. Pero otra que también me gustaba muchísimo es que toca muchísimo, bueno, aborda el cuántas fotografías tenemos, por ejemplo, en nuestro celular, ¿no? Y qué importancia le damos. Y pues me llegó de manera muy personal porque tú sabes que siempre estoy batallando con el tema de la memoria, espacios y demás y qué tanto, o sea, sí me hizo consciente de la importancia que yo le doy a las fotografías y a los videos, incluso antes de hacer contenido. Entonces, sí es, porque es una manera de recordar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que graba los conciertos? ¿Y qué pasa si graba todos los conciertos? Porque hay quien le bastará una canción, pero otros dirán como, no, o sea, ves que grabó las 20 canciones y yo creo que a veces se cae en esto de ni lo disfrutas, pero no se sabe, a lo mejor esa persona, pese a que está grabando, sí está disfrutando el momento y luego en su casa, aunque muchos no lo hagamos, esa persona sí regresa a ese video a verlo porque le recuerda que ella estuvo ahí. O sea, no sabemos, pero siento que es muy fácil como solamente juzgar y decir, ah, pues es que esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, ese de Susan Sontag creo que ha sido de mis libros favoritos de lo que va del año. Lo quiero conseguir, de hecho, en la edición de bolsillo, pero pues no lo, igual y es el momento. Pero sí, recomendado. O sea, ese sería el siguiente libro. A ver, tú cuéntanos. Fíjate que, bueno, me parece interesante eso que dices. Igual no quiero extenderme mucho, pero en algunas ocasiones yo he pensado que a lo mejor sí es importante conservar ese acervo. Por ejemplo, la otra vez que presenté el libro de... ¿Qué libro presenté? En la del Valle, un libro de cuentos. Ay, no me acuerdo, pero bueno, el autor me dijo, estaría padre que alguien hiciera acervo de todas las presentaciones y que estuvieran todas las presentaciones grabadas en YouTube y hacer hasta casi que un top 10 de las mejores presentaciones, ¿no? Y siento yo que muchas presentaciones se pierden, creo que la gran mayoría de las presentaciones que se hacen, tanto aquí como en las diferentes librerías, pues se pierden porque no hay nadie que las grabe completas, porque pues también representa 1 hora y media de grabación, que dónde vas a almacenar, que bueno, ahora ya veo que hay discos duros de 24 terabytes, una cosa así impresionante, ¿no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas todo lo subes a internet. Y a mí sí me pasa en lo particular que cuando yo estoy grabando o cuando estoy grabando algo, yo no estoy disfrutando el momento y lo vivo cuando estoy editando a lo mejor. Pero si no lo edito y no vuelvo a ver el video, ya no. Me ha pasado que cosas que comento con los autores en las presentaciones o en las charlas que tengo, no recuerdo haber comentado hasta que estoy viendo el video y editando, dije, ay, qué interesante lo que dijo el autor.
No, no yo, sino lo que dijo el autor, ¿no? Digo, ay, qué interesante lo que dijo el autor, que, ay, pero si me lo dijo a mí, estando ahí, y en su momento como que no capté. Dije, por ahí le pude haber contestado tal o cual cosa, pero estaba más preocupado en que si la cámara estaba viendo bien, en que si el sonido estaba sonando bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede desarrollar más, ¿no? El tema está interesante, voy a buscar ese libro y lo voy a buscar para ponerlo en la edición, ¿no? Rápidamente, Debajo de mi piel, de Mónica Salmón, que espero tener una entrevista mañana con ella. Ujú. Habla sobre tres generaciones, que hay muchos libros que están tratando sobre tres generaciones, ya sea la abuela, la mamá y la hija. No, creo que hay otro libro aquí que no sé si lo traje de Ya no quiero ver las casas, ¿no? Una nota de fuego y nada más. Este libro de Elena Piedra es un libro que también habla de generación de mujeres también, ¿no? Y igual abuela, hijas, hermanas, pero lo que pasa en particular en este libro Debajo de mi piel es una mujer en que está viviendo el cáncer, ¿no? De mama de su mamá todo desde que se entera de que la diagnostican con cáncer, qué grado tiene y todo lo que tiene que sufre como familia de la mamá, ¿no? Hasta que muere. Entonces, al final, el último capítulo termina dando una guía de qué hacer en caso de tener un familiar con cáncer. Y me parece que es una guía útil. Aquí le llama guía siriarca. Viene la guía siriarca al final. Es este último capítulo en el cual te dice, pues, cómo tratar o qué vas a sentir, qué siente tu familiar y cómo te sientes tú y cómo debes de actuar para no hacer sentir mal a tu familiar y ser una persona de apoyo, porque aquí la protagonista, su mamá, tiene cáncer. Y entonces, pero te cuenta la historia desde la abuela, la historia de familia, la historia de la familia de la abuela, la historia de la familia de la mamá, y ya cuando empieza a padecer la enfermedad. Entonces, este libro, debajo de mi piel, seguramente pues alguien se sentirá identificado, muchísimos nos sentiremos identificados. Yo había alguna referencia de algún libro que había leído sobre algún familiar enfermo y yo me sentí muy identificado. Fue Metamorfosis de Kafka. Yo siempre he dicho que es como si tuvieras un familiar enfermo y se vuelve este ser que aquí no lo maneja Mónica Salmón no lo maneja así, ¿no? No se vuelve tanto una carga para la familia, pero hay otras familias que si el familiar, la abuela, la mamá le da algún tipo de Alzheimer o algo así, se vuelve una carga durísima, porque ya no puede estar sola, porque se te escapa y ya no sabes qué pueda pasar, entonces se vuelve un tema bastante complicado. Y justo ayer me encontré a unas personas en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo y me dice, pues ya por fin mi hermana pudo cuidar a mi mamá y pude yo darme una escapada, que es algo que pasa en el libro de Kafka de de Metamorfosis, ¿no? De cuando se muere el hermano que se convierte en escarabajo, ya todos salen por fin de la casa juntos, lo que no podían salir juntos porque alguien se tenía que quedar a cuidar al escarabajo. Y en este caso, digo, a lo mejor es un poco negativo y pesimista Kafka y te lo pinta como un escarabajo, como algo completamente asqueroso, porque pues es que a veces cuando tienes un familiar enfermo, pues tienes que cambiarle hasta el pañal y a lo mejor no es agradable para mucha gente. No sé si por eso Kafka lo hizo de esa manera. Este libro no va desde esa perspectiva, va desde una perspectiva de mucho amor y mucho apoyo. Entonces, creo que vale la pena. Y espero verla mañana para hacer una plática con ella. Y retomando este tú también lo leíste, creo, ¿no? Lo estás leyendo. Entonces, este libro me llama la atención porque, si mal recuerdo, la protagonista quiere incendiar la casa con todas las mujeres adentro. Entonces, está interesantísimo cómo lo maneja la autora, de que es igual una relación, ¿no? De una abuela, la mamá, la hija, las hermanas, las tías, y cómo
todo este juicio social que viven principalmente las mujeres, ¿no? Porque está escrito, son voces femeninas. Entonces todo este juicio, ya sea del peso, ya sea de que por qué no te has casado, que si te has casado, etcétera, etcétera, y el tipo de problemas y disforias que puede llegar a generar hacia el cuerpo y emocional y psicológicamente, al grado de que la protagonista pues no tolera prácticamente ya a la abuela, ¿no? A la abuela o a la mamá, no me acuerdo, o a las dos, porque la juzgan durísimo, ¿no? Porque la juzgan durísimo de todo lo que hace. Y porque en cada reunión que se ven, que hasta me da risa, porque en varias escenas me recordó a un youtuber, Paco de Miguel creo que se llama, que siempre hace videos cómicos de, ay, qué viejo se ve tu papá, y así le hace como de mujer, ¿no? O no, y del terreno ni me hables, porque tú te quedaste con lo de tu mamá, que no sé qué, y así, ¿no? O sea, todas estas reuniones familiares que terminan en pleitos con la abuela o con la tía, o que la abuela, ay, mijito, qué bien te ves, pero ya estás muy pasado de peso. No, deberías de ponerte a dieta. Y te lo dice como desde una perspectiva de que es por tu bien o por tu salud, pero te cae como patada de mula, ¿no? Entonces, tú, o sea, ¿en qué vas de este libro? Acuerdo, lo empecé a leer cuando fue la presentación Ajá. de Elena Piedra. ¿Pudiste ir? Yo no pude Y ir. pude ir y estuvo muy bonita porque además llevaba a su hijo, entonces pues también es como el demostrar que las mujeres, pese a los espacios en los que se están desenvolviendo, pues no siempre tienen el apoyo para qué hago con mi hijo, o sea, como de, entonces, o a lo mejor y sí lo tenía, pero decidió llevarlo y en ambos casos me parece como un ejemplo, o sea, para las demás personas. Entonces me gustó mucho, la presentación también estuvo divina porque la hizo Dan y estaba Elisa, entonces muy bonita, el ¿Elisa Díaz lugar bonito. Castelo? Sí, es verdad, me acuerdo, me acuerdo. Y las dos me gusta mucho cómo presentan, entonces fue muy bonita la charla, pero pues lo leí en eso, o sea, eso ya tiene creo que más de un mes, y entonces no tengo muy frescas varias cosas, pero yo creo que el otro mes yo traeré este libro y Yo- volveremos a y hablarlo. volveremos a hablar de y le mandamos un saludo a Elena Piedra, que la conocemos. Y y la verdad que sí me sorprendió bastante. Me gustó mucho, como que no sabía por dónde iba, ¿no? Y el final también me gustó. Entonces, lo recomendamos, que esta es como, es la nueva, no sé si es nueva, pero están saliendo varios libros de autoras en esta colección Andanzas, que por ejemplo este el del de Yol Segura, está el de Duerme Cicatriz, que la voy a presentar la próxima semana. Por aquí lo debo de traer, Aquí traigo 3, pero han sacado como 7. Este. Yo vimos casas hundirse, duerme cicatriz y una nota de fuego y nada más. ¿No? ¿Me sigo con otro? Bueno, este es un clásico, lo leí de rápido, me lo mandaron de Penguin, ¿no? El ensayo sobre la ceguera de José Saramago en esta nueva edición de Alfaguara, que es de las grandes. Me encantan estas ediciones. Las de bolsillo luego no me hacen muy feliz, pero estas ediciones me gustan mucho. Sí, porque los márgenes, todo, el texto es más amigable, ¿no? Claro, mucho más amigable, los márgenes, ¿no? No está casi al ras, no está ya casi al ras de la línea. No, y a Y mí que me bueno, gusta rayarlos, pues las notas así quedan los bien. rayas tú. Sí, Ok. quedan bien las notas. ¿Sí? ¿Le escribes notas Sí, ¿Aquí le escribes notas? sí. Ahorita eso me recuerda a un teorema que se llama el teorema de Fermat, que era Pierre de Fermat, un matemático que también era abogado, dejó un teorema apuntado así en una copia que tenía de los elementos de Euclides, deja copiado que a a la n más b a la n es igual a c a la n, pero lástima que el margen es demasiado estrecho para ponerla y no la pone. Y se la manda ahí, la deja ahí, o se la manda a Euler, ya no me acuerdo a quién se la manda, y se volvieron locos todo el mundo intentando demostrar ese teorema, porque pues lo puso ahí Pierre de Fermat. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach, que habla sobre ese teorema del enigma de Fermat, que se conoce como el enigma de Fermat, de cómo lo hizo,
que Andrew Wiles me parece que en 1994, después de 300 años de estar el teorema sin demostrar, pudo demostrar el teorema, pero con matemáticas modernas. Y el chiste era, a ver, demuéstralo con matemáticas de la época de Pierre de Fermat, ¿no? Entonces por eso es como una nota al calce, ¿no? Está interesante y si pueden leer el libro de el tío Petros y la conjetura de Goldbach, es muy chiquito, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que de repente se quedan todos ciegos, pero se van quedando ciegos poco a poco, ¿no? Porque es el primer ciego, el segundo ciego, el tercer ciego, y cómo saca lo más animal y salvaje del ser humano, ¿no? Porque empiezan a violar a las mujeres y a morderlas y a matarse entre ellos, aunque no ven, en lugar de ayudarse, ¿no? En lugar de ayudarse empiezan todos a como alguien diría, es el sentimiento más humano que existe, el sobrevivir, el intentar sobrevivir a costa de todo, ¿no? Entonces, este es un clásico que son de los libros que deberías de leer al menos alguna vez en tu vida, ¿no? Sí, a mí me encanta ese libro. El No lo ensayo, tengo. ensayo sobre la ceguera. Ujú. Lo Ah, leí pues, hace muchos años en... No, lo escuché en audiolibro. ah, ok, ok. Y luego fui a la obra de teatro que estuvo en Teatro Insurgentes y era como inmersiva. Estábamos todavía saliendo de pandemia, entonces tú te ponías como audífonos y te pedían como que no me acuerdo si te daban antifaz o te pedían que cerraras los ojos. Y entonces era de escuchar y te iba guiando la narradora, así como por la historia y demás. Entonces estuvo bonito porque además todo esto era arriba del escenario. O sea, arriba del escenario montaron las sillas y tú tenías a personas de frente y de lado y estaba como muy padre. Subías al escenario. Subía, sí, o sea, abajo estaba vacío, así como ahorita estaba así y todos estábamos aquí oyendo casi. O sea, para mí no fue nuevo porque era como haber escuchado el audiolibro por segunda ocasión, pero tal vez si lo hubiera leído y luego hubiera tenido este chance de ir, pues hubiera sido aún más. Pero está muy padre la experiencia. Tuvo una temporada muy corta también y tengo ganas ahora de leerlo en físico, pero no lo he conseguido. Entonces, a mí me llegaron otros. Ah, ¿sí? Esta es una nueva edición que tengo entendido, ¿no? Por un aniversario o conmemoración creo que por aquí dice, o no dice, de José Sí que sacaron Saramago. nuevas ediciones, pero no son de este año. ¿No? No, Ah, ok. Y llegaron las ediciones aquí está, chiquitas, ¿no? O creo. sea, tus hermanos. Ajá. No, aquí. Ay, ay. Ah, sí. ¿Qué dice? Dice 1922-2022. En el 22 sacaron, En el ajá. 22, entonces. Sí, sí, sí. Pero muy bien, recomendable. Recomendable. Sí, y ya van dos distopías. ¿Leíste más en este mes? Eh, Porque fue la Cadáver Exquisito. bueno, sí, Cadáver Exquisito y José Saramago es una distopía. Déjame ver si hay. Creo que sí tengo otra distopía. No, creo que no. Esa portada se ve muy padre. Esta está algo perturbadora. Yo compré, tengo que confesar, es algo que es una pregunta creo que obligada, ¿no? Juzgas un libro por la portada y mucha gente dice, sí, sí, súper sí, ¿no? Y yo este libro lo compré por la portada y dije, ay, no manches, la portada está súper perturbadora. Son dos cuentos. Yo pensé que eran dos cuentos de terror, pero más bien uno es como terror psicológico y otro sí está sí, medio raro. Sí es como un terror de una niña. Ah, ya no me acuerdo bien, es el problema de tanto, ¿no? Decía la otra vez, ¿quién estaba viendo ¿Te acuerdas? Ahorita que decías esto de juzgar un libro por su portada, me acordé que hay un video, me salió de una librería, no lo tengo presente, pero si en este lapso de tu edición me lo reviso, te lo mando, porque era una librería donde una chica decía, es que la primera lectura la tenemos con la portada. No es, yo cambiaría a lo mejor no la juzgamos, sino más bien es que hay una primera lectura de la imagen que estás viendo y desde ahí dices, esto a lo mejor va de esto, me imagino que va así, sí me puede gustar, no me puede gustar. Y ya la siguiente lectura, pues la del texto, o sea, como cuando lo lees. Claro, tienes razón. Porque este libro, pues sí, yo dije la portada y no me acuerdo ahorita bien de qué va, pero el segundo cuento, son dos cuentos. Si no me paso a otro y a ver si ahorita me acuerdo. Porque sí estaba muy raro, me acuerdo que estaba muy raro, porque creo que la niña terminaba metiéndose en un hoyo como Alicia en el País de las Maravillas, pero en este
en este hoyo se empezaba a alimentar de gusanos y de cosas así súper rara y súper turbia y súper oscura, este, que me acuerdo que me resonó mucho porque dije, no tiene nada que ver con el anterior cuento, con el principal. Entonces sí, pero bueno, si no me sigo para acá, el de Pachita. Leí el de Pachita en esta nueva colección que sacaron de Jacobo Greenberg. Y bueno, yo ya había un poco escuchado y leído sobre Pachita, pero no había leído ningún libro de Jacobo porque creo que se encontraban en internet, pero no estaban en físico. Y ahorita Penguin Random House se puso a publicarlos todos. Yo los he ido comprando, pero el primero que leí es este de Pachita y está muy interesante porque habla sobre todo lo que vivió Jacobo Greenberg con Pachita, que Pachita era esta chamana que hacía estas operaciones psíquicas que tengo entendido que le llaman, que materializaba de la nada, que bueno, Jacobo dice que no es de la nada, sino de la latiz, ¿no? Que es como este espacio en el cual nosotros podemos acceder o pocas personas pueden acceder y de ese espacio materializaba los órganos para implantarlos en las personas. Que si tú tenías un problema en el riñón o tenías cáncer de algo, pues te materializaba el órgano en algunas ocasiones y en algunas ocasiones tengo entendido que se los pedía a las personas. Tienes que traerme un hígado, un hígado. Y entonces no sé si iban a la morgue o dónde, ahí traficaban con, no importaba que el órgano estuviera muerto, ¿no? Pero ella lo revivía, como que revivía el órgano y pum, se los ponía. Y los operaba, todo esto con un cuchillo sin filo, viejo, oxidado, y les abría y salía sangre, y era toda una cuestión impresionante. Y supuestamente a mucha gente curó, supuestamente mucha gente se salvó, y él vivió todo esto, y hay mucha polémica atrás de Jacobo porque pues desapareció. ¿No? No se sabe ya nada de él. Y entonces menciona todas las operaciones, lo que vivió con Pachita, y sentí yo que era como una mezcla, digo, a lo mejor los amantes de Jacobo me van a funear, pero yo sentí que era como una mezcla de cuestiones míticas, sobrenaturales, extraterrestres, porque, a ver, hay una parte en la que, porque, a ver, la que opera no es Pachita, Pachita es nada más como la funda, se podría decir, y a Pachita la abordan. El hermano que es Cuauhtémoc, me tengo entendido, Cuauhtémoc, el de los billetes de 100, de amo el canto del censotle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre, ese Cuauhtémoc, es el que se mete dentro de Pachita para hacer estas operaciones psíquicas y hacer los trasplantes, ¿no? Entonces, el que le dice hermano, Jacobo Greenberg, le dice hermano, dice hermano, déjame ver la operación. Y lo que Jacobo Greenberg ve en la operación son muchas manos y seres raros de luz, que son los que están operando a la gente cuando se meten dentro de Pachita, como una posesión, ¿no? Entonces, pues, está interesante. Eso me llamó mucho la Está atención. interesante, si a alguien le llama la atención este tipo de temas que pueden rayar entre lo esotérico, marcianos, pues de todo un poco, sí trae de todo un poco, de extraterrestres, marcianos, esoterismo, de todo. Entonces, me gustó cómo está escrito, me gusta cómo está narrado, se te va como agua, no es de ninguna forma es cansado, mete cuestiones de física también, de la mecánica cuántica y todas estas cosas, pero pues yo quiero leer toda la colección. Entonces, ya les estaré contando en los siguientes videos si fui leyendo más sobre Jacobo Greenberg. No sé si quieras ahora tú Sí, decir ya estoy alguno. viendo como que nos Ya, empezamos a estamos ya. nivelar. A ver, yo empecé a leer hace un mes a Silvia Aguilar Seleni. Y entonces me llegó el libro de basura por parte igual de una campaña de Penguin y me gustó muchísimo, entonces pedí que me mandaran Nenitas, que este es un libro de relatos. Basura es una novela, este es uno de relatos y son sobre niñas, pero también hay mujeres que recuerdan su niñez y adultos que comparan respecto a cómo eran antes, cómo lo vivían. Y entonces me gusta esa perspectiva de que a veces a las niñas se les hace menos como
no sé, se invalida muchísimas cosas. Ahorita que estabas diciendo esto de tratar a los niños con respeto, pues me recuerda, creo que tiene relación y con otra lectura que ahorita hablaré igual, pero sí, o sea, nenitas puede ser una palabra despectiva y al mismo tiempo no, porque es una palabra cariñosa, como le dicen las madres a las niñas. Y esa ambivalencia me gusta muchísimo, entonces yo lo que suelo hacer cuando leo libros de relatos es marcar mis favoritos como para saber cuáles releer. Y varios, o sea, me gustaron muchísimos de esta colección, todos más bien, solo mis favoritos fueron muchos. Y precisamente porque cuando abordan temas de vejez, me gustan, no esperaba que hubiera vejez aquí por el tema, y hay un relato que se enfoca a eso de qué pasa cuando te jubilas y tus hijos ya tienen su vida, entonces solo eres tú y cómo te adaptas en los últimos años de lo que te queda, ¿no? El síndrome Eh, del nido vacío que le llaman, ¿no? sí, y Ajá. entonces eso me gustó bastante. Hay otro relato en donde a manera muy cómica, que es la primera, no, sí, el primer relato, y en el primer relato también es cómico, pero al mismo tiempo medio por encimita se habla de abuso o se habla como de cómo un niño puede no ser consciente de la relación que tenía su padre con otra persona, como siéndole infiel a la mamá, pero ella sin contarlo así, ¿no? Sino como solo los hechos y es un lector el que dice, ah, aquí había algo. Entonces, las narraciones de niños a mí me encantan. Entonces, recomiendo muchísimo Nenitas, es de mis libros favoritos de este año. De este Y año. sí, sí, porque te digo, lo leí hace un mes, menos del mes, en tiempo y forma de lo que estamos De ahí. lo que estamos Por eso haciendo. ya no traje el otro, porque Ok. Basura sí lo Ya leí, va pues, para el ajá, otro no, mes. para el anterior más bien, o sea, como Ah, que lo ok. leí antes y ya no alcanzó a entrar, pero eso, y en la parte de atrás, Alaide Ventura tiene un mensaje sobre la novela y Alaide es otra de mis escritoras favoritas, entonces fue como de, ah, es que padre. Y ya, Nenitas, ese es de mis Lo voy a leer. Sí. ¿Te pasas con otro o No, yo sigo creo yo? que, o sí, no sé. ¿Sí? Ahora rigo rápido de este. Este, ay, no, este no sé por qué lo traje. Este va para el siguiente mes, porque no lo he terminado. Este fue causa de muerte cuestionada al poder, acoso y asesinato a periodistas en México. Este libro es de la autora Alejandra Ibarra Chaoul, no sé cómo se diga. Esta autora tiene un podcast que aquí dice cómo se llama el podcast. Ella estuvo cubriendo el juicio del Chapo Guzmán y su podcast habla sobre precisamente, su podcast tuvo el premio Gabo 2021, la de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Y aquí dice cómo se llama el podcast, lo cual no lo encuentro, pero bueno, la vida después del silencio, investigación multimedia, la vida, creo que es, sí, creo que es la vida después del silencio. Bueno, el caso es que si pueden buscar el podcast y leer este libro, vale la pena, porque la autora nos cuenta sobre cómo asesinan en México a periodistas y cómo es uno de los, no es que no es un oficio, ¿no? Sino de los trabajos más peligrosos en México porque casi que a nivel mundial estamos en el número uno de asesinato a periodistas. Y lo que dice la autora, o a lo que la hipótesis se podría decir que maneja la autora, es que a los periodistas no los asesinan porque den la noticia, sino que los asesinan por dar su opinión sobre la noticia. Si ellos cubrieran nada más la noticia sin dar su opinión, a lo mejor no los asesinaran, sino que los asesinan por decir, es que cómo es posible que esto, que el otro, que aquello. O cuando, en este caso, el que habla de un periodista que hizo su canal de YouTube, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero este periodista pues ayudaba al pueblo y decían, es que miren, vamos a ayudar a tal persona porque cómo es posible que no la dejan hacer esto y el otro. Y entonces iba un poco en contra del, pues, del gobernador y de la policía y ponía como que al pueblo en contra de las figuras de poder, ¿no? O del Estado. Y entonces eso ya empieza a ser un periodista incómodo y pues lo mataron, lo asesinaron, pero no se sabe, o sea,
creer que fue el crimen organizado. Y algo pasa aquí en México que como que si ya se enteran la gente de que lo mató el crimen organizado, ya, como que ya ahí se acaba, ¿no? Como que ya no se hace más investigación ni nada. Y ha sido como un recurso para muchísima gente decir, ah, pues fue el crimen organizado y hasta ahí llegó. Lo cual, pues, los amigos del periodista se empiezan a cuestionar de que el crimen organizado no pudo haber sido o a lo mejor no fue, sino a lo mejor fue alguien del poder que le estaba incomodando. Por eso el título que es causa de muerte, cuestionar al poder. Eso es lo que causa tu muerte, cuestionar al poder, sea quien detente el poder. Puede ser el Estado o puede ser hasta un empresario. Entonces, bueno, es algo interesante para que, bueno, nos saca un poco, ¿no? Y nos saca un poco de la fantasía y de todo esto y nos manda a la realidad. Y decir, esto es lo que estamos viviendo en el día a día. Entonces, pues bueno, ese de acoso. No inventes. Mira, me quedé así toda bajoneada. Sí, toda, Pero toda, sí también toda. me llamó la atención. Voy a seguir con este que es de Siete casas vacías de Samantha Schweblin, porque es el otro libro que les estaba comentando, que te comentaba, que también trata a las infancias, no con respeto en los relatos, pero Ese se llama Siete Casas Vacías. Sí, sí, Porque yo venía a hablar de claro, casas vacías, ese ¿no? es el otro que quiero leer. De Brenda Navarro. Sí, 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 Ajá. hubo una obra de teatro Hubo una obra de apenas. teatro que me gustó. Ah, ¿sí fuiste? Sí, Ay, qué fui padre. con esta Ari Aquino, me invitó. Saludos a Ari Aquino, a nuestra amiga. Ella me invitó en el foro. Ay, no me acuerdo cómo se llama el foro. Pero bueno, sí, fue la obra. Son solamente dos actoras, y está muy bueno. Muy buena la obra. Yo iba a ir con Juliana Ok. y fue cuando me dio COVID. Oh, qué mala onda. Y ya, pues, ya no, tuve que Yo cancelarlo. estuve a media hora de cancelarle, pero afortunadamente pude ir. Me gustó la obra y después leí el libro. Ay, qué Me padre. gustó también el libro. Ajá. Y Sí, entonces Siete Casas Vacías de este es Samantha Siete Schweblin. casas vacías y aquí no se trata, en los relatos que son sobre infancias, no se les trata con respeto, pero sí deja debate eso, o sea, como para que tú al hablar del libro, pues puedas abordar este tema, por ejemplo, este y otros como, no sé, cómo funcionan las relaciones de pareja cuando ya tienes un hijo, pero la pareja no es el papá de ese hijo, o cómo funciona también entre el ex y el actual. También aborda temas de vejez, porque hay un relato que me hizo llorar al respecto. De hecho, ese relato está como publicado también aparte, entonces hay un libro que se llama solo así se me fue ahorita el nombre, pero ese también tuvo de hecho un premio y La respiración cavernaria. Es el relato más largo de esta colección. Todos los demás son como de 10 páginas, 12, y ese tiene como 40. Entonces fue el último que leí y diría que sí como el que más nostalgia me dio porque pues precisamente es otra vez qué pasa en la vida de una adulta mayor cuando empiezan los signos como de demencia senil y si está sola, además, ¿qué factores implican esos, ¿no? O sea, entonces sí, me gustó mucho, lloré con ese relato, pero también con otros de esta colección. Lo tuve que pedir pues, en línea porque no estaba disponible en, ninguna librería. Incluso fui a Colofón, tampoco lo tenían. Ah, no, que está a dos casas, ¿no? Y no lo tenían, y entonces dije, bueno, ya resignada, lo compré en inglés. Si alguien quiere comprarme ahora mi edición de inglés, se la ven. Y yo lo tengo en español, de hecho, Ah, sí, pero no pero has leído. no lo he leído y no sé ni cómo lo adquirí. Sí, Pero sé que ahí está lo muy tengo. recomendable, a mí me encanta. Claro que hubo personas en el club de lectura que no ¿Viste les club de gustó lectura de este? Ok. y no les gustó el libro, entonces, sí, o sea, tal vez no es un libro para todos, pero a mí me gusta mucho cómo escribe Samantha Schweblin. Creo que solo me faltan leer como el más reciente y uno más. Y me gustan mucho los temas que aborda. Ella me parece lindísima persona. O sea, sí, me encanta. Entonces, sí, recomendado el libro. Pues yo tengo que leer no he leído nada de Samantha, Lee este o lee pero el de Kentucky. los tengo. Ah, no, el de Kentucky creo que sí lo tengo. Y el de la liebre, ¿no? Falsa liebre. Ese. No, ese es de Fernanda Melchor. Ah, estoy No, el que confundiendo. tiene ¿El durazno no es de Samantha Schweblin? ¿No? No, es Ay, sí, estoy confundiendo, perdón, no me hagan caso. Rápidamente voy a intervenir con este.
Este es un libro que salió en una colección, se llaman Los libros negros de Carl Gustav Jung. Eh, Salió en una colección, son 9 libros. Este es de 1913 a 1932 y habla propiamente de los sueños de Jung y de los mandalas que veía en los sueños, que son estos. Es una edición ilustrada y trae los mandalas. Ajá, está para acá, pon para acá. Sí, es casi la mitad del libro. Este lo leí muy rápido porque casi la mitad del libro es ilustrado y son las ilustraciones que hizo Jung. Tiene relación con el libro rojo de Carl Gustav Jung, que también habla sobre los sueños. No, este libro no aborda los arquetipos, ¿no? Entra a los arquetipos jungianos, pero sí entra a todas las cuestiones. Sí va un poco mezclado, ¿no? Porque ¿por qué soñaste tal o cual cosa? Que entra de sus arquetipos y las interpretaciones de cada uno de sus sueños y de algunos sueños, ¿no? De algunos sueños que puedes eh, tener y cómo se relacionan con tu inconsciente, los sueños, cómo se relacionan con tu inconsciente. Entonces, los colores, las cuestiones simbólicas, las cuestiones míticas, dentro de toda la cuestión. Es que es un tema que a mí me gusta, por eso lo adquirí, los 9 libros, porque la cuestión mítica, la cuestión simbólica, la cuestión de los arquetipos me gustan y me gusta encontrarlos en otros textos. Yo ahorita pues no me voy a poner, porque a lo mejor no me acuerdo de todos, pero sí en muchos libros empiezas a encontrar arquetipos, hasta en libros de ensayos, como el de Causa de Muerte, Cuestionar el Poder, ¿no? Empiezas a encontrar ensayos de cuestiones míticas que me parecen muy interesantes. Entonces, pues bueno, este es así que brevemente, lo leí muy rápido, por eso. ¿Ese cuánto te costó para verlo? Pues me gustó que está como, Sí. no sé, no creo que se vea, ¿verdad? No Pero se ve, como, desgraciadamente yo intenté grabar para ver, me gustó mucho cómo está bajo relieve, ¿no? El texto. Los 9 libros están en una fuerte cantidad, cuestan 9,000 pesos los 9 libros, casi 1,000 pesos por libro. Sí, sí están en algo. o sea, pero ese cuánto te No, costó. vienen nada más los 9, no te los venden sueltos. Ya les estaré contando de qué van tratando los demás libros. Este, este, este tuve oportunidad de adquirirlos en una muy buena promoción, que yo vuelvo a lo mismo, regreso a lo mismo. Hay libros que a lo mejor alguien me podría decir que son incomprables, pero tenemos a veces la opción de ir a los remates de las librerías. Va a haber una venta nocturna, aquí estamos viendo, estamos en el Fondo de Cultura Económica, va a haber una venta nocturna esta semana, el jueves empieza. Pero yo lo compré en el aniversario de Gandhi y entonces pues, me salió muy, muy, muy económico. No estuvo en los 9,000 pesos, pero el libro, si lo quieren conseguir, sí cuesta, los libros cuestan 9,000 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, yo la verdad que pues ando cazando las ofertas y las promociones que las hay. Puedes adquirir libros muy buenos, muy económicos, como te enseñé ese de 600 pesos a 20 pesos, ¿no? Pero pues vale la pena que se vayan a las ventas nocturnas y busquen y las promociones, las liquidaciones que hacen muchas librerías y hasta editoriales, porque tengo entendido que Penguin Random House en su página también llega a hacer liquidaciones. Almadía hace su venta de Salva un Libro, no va a tener una. Sexto Piso también tiene su fiesta y hace promociones. Entonces, Sexto Piso llega a tener sus libros a 100 pesos. Entonces, también vale la pena poder, porque accedes a muchos libros que del precio regular luego son de 600, 700 pesos y ahí puedes acceder a esas ofertas. No sé si Sí. quieres pasarte con otro. Sí, con otro de relatos. eh, Se llama Bestias y Bellas, 12 cuentos de hadas tenebrosos. Este es de Ediciones Urano. El sello es del de Puc. Y el sello de Puc pues tiene precisamente como que quizás más literatura juvenil, lo que yo entiendo porque apenas me empiezo a acercar a estos libros. Pero este en particular, las temáticas que aborda no me parecen solo juveniles, porque sí son retellings de los cuentos que ya conocemos, pero por ejemplo el de Caperucita, que es el que está en la portada, pues
habla de una sociedad que está dispuesta a entregar bueno, a sus mujeres se dice, pero es que no son sus mujeres, ¿no? O sea, a las mujeres de esa sociedad, en el entendido de mejor una que sea la que los lobos elijan a que se estén llevando varias. Entonces, cada temporada los lobos eligen a una mujer que se supone que es la más guapa de la aldea y van y le rasguñan la puerta. Y entonces la gente ya entiende que esa es por la que van a ir. Es la marca. La van despidiendo, no sé qué, luego la entregan a la entrada de un bosque y bueno, ahí se la comen, ¿no? Pero pues está justo la idea de qué representa que se la coman, ¿no? El cómo nosotros quizá en la sociedad damos por hecho muchísimas cosas, como que la violencia es algo que ya no se puede evitar, como que empezamos a normalizar la cantidad de noticias que vemos sobre mujeres que desaparecen o que sufren violencia física, demás. Y pues esto, o sea, como que me gustaba muchísimo cómo contaba la historia y cada elemento que metía en esa historia se podía aterrizar a lo que nosotros estamos viviendo y decir, ah, es que esto representa cómo nos queremos cegar, cómo la misma familia, porque los lobos no se sabe cuándo vienen por ti, o sea, solo te arañan la puerta, pero pueden tardarse un mes en llegar o pueden tardarse una semana o al día siguiente, y la gente dice, quizá ya dejaron de existir los lobos, a lo mejor algo les pasó y no va a suceder nada más, que es mucho la conciencia que tenemos hoy, ¿no? O sea, como de que no, es una coincidencia que sean tantas las mujeres que están desapareciendo o que están falleciendo, es como el no querer ver. Y por muchas razones, hay gente que no aguanta esas ideas, que no le gusta leer las noticias, pero pues bueno, al final con esas actitudes también estamos afectando porque estamos dentro de una sociedad y pues amarrados de mano porque queremos estar amarrados de mano. Entonces ese es el ejemplo del primer relato que fue el que más me gustó, pero cada relato pues justamente va tratando diferentes temas, no nada más como respecto a la mujer, sino como que se pueden todos llevar a lo social. Y me gustó muchísimo. Además, esta edición está ilustrada, entonces me fascinó, tapadura, o sea, como que sí es también de mis libros. Creo que varios de los que traje son libros favoritos. Entonces, también les recomiendo esta edición. No tengo idea, la verdad, cuánto cuesta, pero Que Ediciones Urano está sacando ediciones padres, ¿no? Yo me mandaron unos que no he podido hacer el unboxing, pero estoy yo con eso de que quiero ya empezar a conocer, ¿no? Empezar a abordar esta literatura juvenil que no está tan juvenil. sí es que tiene varios sellos y entonces cada sello como que sí tiene un enfoque diferente. Entonces acaban de sacar uno que se llama Estefano y otro que se llama Sombra y lo mismo, como que tienen, ahorita que está de moda ay, ya bien señora, ahorita que está de moda ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como el Spice. Sí, Creo, sí, sí, me sí. parece, me parece Bueno, pero que sí es tienes Sombra. razón, porque eso del Spice, pues es como muy actual, ¿no? Sí, yo Con también lo escenas siento. spicy, o sea, yo O no al conocía el menos, spicy, lo conocí claro, hace 2, 3 años, el término el spicy, término, ajá. ¿no? Y me parece que Sombra está un poco enfocado a esa línea. Spicy, o a lo que nosotros conoceríamos como erótica, más o menos, ¿no? Las escenas calientes o hot o picantes, no sé si por eso sea el spicy. Yo voy a retomar un poco relacionado con lo que decías del de Siete Casas Vacías, este de Brenda Navarro de Casas Vacías, porque dijiste tú algo que la relación que había con un padre y un hijo y todo, ¿no? Entonces aquí en este libro vemos la relación de una mujer, ¿no? Que su hijo tiene algún tipo de padecimiento, es una, que se me olvidó el nombre, es una, que hasta hice un video sobre eso, ¿no? Que Laura Baeza y el título es Neurodivergencia, ¿no? Es un niño que tiene una neurodivergencia, te lo describe como un niño muy bonito con una neurodivergencia y nos muestra a otra mujer que el entorno social la ha obligado a sentirse mal por no tener un hijo. Y entonces, como no tiene un hijo, tiene una relación un poco o muy complicada con, tiene, Y hola. tiene una,
tiene una relación Me bastante... gustan mucho sus presentaciones. ¿Sí? ¿También? Sí. Ajá. Ay, recuérdame su nombre. Ay, ahorita me acuerdo, pero es como de ciencias. Sí, ¿verdad? Sí, es de ciencias, tiene razón. Y sus libros son como de ciencias también. ¿No? Entonces, bueno, tiene una relación un poco complicada con su pareja sentimental, no es una relación a lo mejor muy estable, pero ella quiere tener un hijo y como de alguna manera no lo puede tener, decide robárselo. Y entonces se roba el hijo de la otra mujer que el hijo tiene una neurodivergencia. ¿No? Pero ahí es donde se va desarrollando la trama, ¿no? Porque se roba un niño que ve bonito, pero este niño no sabe que tiene una neurodivergencia, entonces se lo roba teniendo una neurodivergencia, creyendo ella o argumentando que la mamá no lo ha tratado como debe de tratarlo, porque ella, como los ha visto en el parque, ha considerado que no trata bien al hijo y decide que ella lo puede tratar mejor y decide robárselo. Y entonces se lo roba y cuando se lo roba, pues su pareja sentimental le dice que está loca y pues la desecha, por decirlo así, ¿no? O sea, la ignora y le dice que pues ahora a ver qué va a hacer con ese niño y entonces decide cuidárselo, decide quedárselo, pero cuidarlo es entre comillas, porque pues no lo puede sacar a la calle, no lo puede cuidar, se desespera, el niño tiene una neurodivergencia, no sabe cómo tratarlo, no sabe nada, pero te va llevando la autora de una manera que sientes, empiezas a sentir la frustración y la tristeza de la mujer que le robaron el hijo y la frustración que ella está sintiendo también y que la lleva en su psicosis y en todas sus cuestiones a robarse otro hijo, ¿no? Entonces está la obra de teatro que comentábamos, está muy buena y está fuerte, ya acabó la temporada. Está fuerte, pero también el libro toca temas, son estas novelas psicológicas, creo yo, ¿no? Porque te metes en la psicología de los personajes y te quedas ahí bastante, te invitan a reflexionar muchísimo. Lo voy a leer, está en mi lista. José Gordon, ¿será? José Gordon. ¿No? Sí, José Gordon se llama el autor. Sí, sí, sí. O Jorge Gordon, sí, algo así, ¿no? Algo, sé que se apellida Gordon. Gordon es Gordon, tienes razón. Esta es una relectura, El ocaso de los ídolos. Lo leí en diciembre de 2024, pero ahorita para hacer la publicación en Insta, como que dije, bueno, vamos a repasarlo. Y en vez de repaso volví a leerlo todo. Y me gusta muchísimo porque, como lo comentaba en mi publicación, yo tengo un tema con hacerme de ídolos, como con... Admiro a muchísima gente, admiro lo que muchísimas personas hacen, pero realmente no tengo una persona, no tengo un grupo, algo de la que yo me declare fan o que yo pueda decir como, wow, o sea, es mi ídolo esa persona. Entonces, precisamente aquí el título, El ocaso de los ídolos, es como los últimos días de estas figuras, que para Nietzsche las figuras son, pues pueden ser las verdades principalmente, ¿no? Las verdades que por tanto tiempo hemos tenido como ciertas, que las abrazamos, pero nunca comprobamos esa veracidad. Y el ocaso es precisamente como derrumbarlas. Y son, no sé, creo que como 4 ensayos o 4 capítulos más o menos. Y en cada uno pues va tratando diferentes temas. Por ejemplo, el primero es, bueno, la primera parte son como más silogismos o como, sí, como estas oraciones en donde va dando su punto de vista respecto a lo que cree en general. Y la siguiente parte pues es también un tirarle a Sócrates, ¿no? Y me pareció muy divertido, me gustó leer esta confrontación que él tiene como a la figura de Sócrates porque dice de que cómo le pudieron creer, es una persona que está resentida con la sociedad porque él viene de abajo y entonces los cuestionamientos son realmente por curiosidad o son para retar a la autoridad porque siempre los repudió. Y, y eso me gustó, o sea, como que me gusta pensar en que existen otras posibilidades, no porque luego diga, sí, claro que así fue, pero me gustan las personas que se cuestionan y no dicen, pues es que como es un filósofo, seguro que tiene razón lo que dice. Y eso me gustó bastante. Entonces, sí, fue una lectura
que me tardé creo que sí un rato en leerla porque pues te tienes que tener a cada ratito a ver y a platicar y demás. Sí, pero me gustó porque me hizo segunda en estas ideas que tenía sobre por qué concebimos a ciertas personas como arriba de nosotros, tan arriba que de pronto les damos cualidades que, pues sí, o sea, ni siquiera las tienen o que si las tuvieran sí, pero están en el hoyo en otros puntos. O sea, como que sí, me pasa Sí, mucho sacralizar a estas figuras, ¿no? sacralizarlas. Entonces sí va un poco contra romper toda esta sacralización de todo, pero principalmente les digo las verdades. Ajá. Yo hice un video en algún momento, ¿no? Sobre eso de por qué la gente sacraliza, ¿no? ¿Por qué? Sí, me acuerdo que tenías uno así. Ajá, ¿por qué tienen, qué vacío es el que quieren llenar? Que buscan siempre la forma de sacralizar, porque ya sea un futbolista, ya sea a un artista, ya sea a un familiar, al papá, a la mamá, etcétera. Por eso es un poco, creo yo, lo que se cuestionó mucho ahora en este discurso que vino a dar el Chicharito, porque se decía, es que no así de, ay, bueno, es el Chicharito, ¿qué vas a ver? Es un futbolista. No es que si qué vas a ver o qué no vas a ver, sino lo que representa para muchas personas. Porque para muchas personas seguramente lo sacralizan y entonces lo que él diga es ley. Entonces, esa es una cuestión muy importante y qué tanto afecta el discurso que trae el Chicharito, qué tanto afecta a todo lo que se ha venido trabajando y lo que se ha buscado. Muchas de estas autoras que tenemos aquí han trabajado y las feministas, ¿no? Han trabajado sobre romper estos estereotipos para hacer una reestructura y viene el Chicharito, que puede ser una persona que mucha gente lo tenga sacralizado, a reafirmar algo de lo cual ya se quiere cambiar, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, al respecto yo creo que un poco ayuda el que salgan personas así a dar su opinión. No, o sea, ojalá no salieran, ojalá, ojalá no pensaran así. Pero me refiero a que hay quienes tienen esta fortuna y este privilegio de tener un círculo en donde las ideas más progresistas o en las que se apoya más a estos grupos que son minoría, pues son, sí, existen, o sea, como que es lo que escuchan. Y entonces personas que creen que ya estamos mucho más adelantados porque, pues, sabes, como de, ya es más permitido, por ejemplo, el tema del el feminismo. Ya creen que la violencia ya no existe tanto en las mujeres o que creen que el tema LGBT tampoco ya está tan fuerte como antes. Y el que surja una figura así a decir, ah, pues yo pienso esto y esto es como decirle a esas personas, no, solo en tu círculo no se está dando ese tipo de conversación, no se están dando esos discursos, pero así como Chicharito, hay muchísimas personas cuyos círculos al mismo tiempo tienen ese mismo discurso. Entonces, sí me parece interesante que salga para que genere otra vez estas conversaciones Para que y que la vuelva a gente reactivar diga el como de, debate. ah, no, entonces no estamos todos en un mismo nivel de pensamiento, sino que hay quienes tienen esta idea todavía. Y eso, o sea, pero claramente no estoy defendiendo nada de lo que él dijo, claramente está, sí, no, Y mal. bueno, regresando a las cuestiones, por ejemplo, del Chicharito, yo leí este libro en este editorial que me gusta mucho, que se llama KRK, Pensamiento, de Dora Russell, que ella no estaba muy convencida de que le llamaran Dora Russell, porque es la esposa de Bertrand Russell. Entonces ella decía, no, pues es que, ¿por qué Dora Russell? En este libro de Hipatia, este libro se llama Hipatia, Mujer y Conocimiento, es como un feminismo temprano, se podría decir, ¿no? Es como los inicios del feminismo, los inicios de Dora, que nos está hablando sobre su perspectiva del feminismo, que es muy, a lo mejor está muy alejada a lo que en la actualidad se conoce como feminismo, pero son como las raíces, ¿no? El ir rompiendo estos estereotipos, que a lo mejor el Chicharito vemos que siguen vigentes, porque estamos hablando que este libro de Dora Russell es de 1958 y pues estamos en 2025 y sigue vigente eso, ¿no? O sea, como dices tú, en estos círculos no les ha llegado Dora Russell
¿no? Que siguen perpetuando las ideas que Dora Russell ya no, perdón, es de más atrás. Bueno, no, nació en 1894, pero sí, este libro es de 1916 más o menos, ¿no? Entonces Dora Russell empieza a cuestionarse todas las cuestiones del patriarcado en este libro. Entonces es a manera de ensayo, a manera de vivencias, nos va contando de cómo no quería que la llamaran Dora Russell, pero por cuestiones de marketing la terminan llamando Dora Russell, para que pues, se diera a conocer estos libros. Estos libros son importados, me parece que solo los vende el péndulo, pero me gusta mucho porque son de filosofía, de ensayos, y entonces creo que valen mucho la pena. Y entonces si quieres conocer sobre los inicios o los primeros pensamientos del feminismo, creo que es una buena opción para poder retomar esta cuestión de qué es lo que se estaba buscando, ¿no? En unos inicios. Eh, y que se sigue buscando porque no ha cambiado mucho, Ah, ¿no? ok. Leí este poemario, que es el primero que leo de Han Kang. Y me gusta mucho el título, Guardé el anochecer en el cajón. Me gusta también que sea bilingüe, entonces que aunque yo no sé, me gusta mucho cómo se ve. Y tengo varios poemas resaltados porque en su mayoría creo que como yo soy nostálgica, de esa manera los recibo y quizá no sean tan tristes como llegan a mí. Pero, y eso lo digo porque Es de ya tu pronto, lectura, ¿no? Tu sí, segunda, tercera lectura. ajá, sí, porque me pasó que los leí en un primer momento y fue como, wow, qué fuerte, me dolió muchísimo y demás. Y cuando estaba preparando la publicación, decía, bueno, pero también tiene esta otra interpretación que es ya un poco más positiva o más alegre. Y entonces sí, la poesía realmente creo que es dependiendo de cómo tú te sientas, lo que vas buscando y lo que percibes, pero por eso diría que para mí fue un libro bastante triste, como que me hizo sentir desolada, de que pues qué mala onda, porque habla de pues de varios puntos, ¿no? Yo la verdad siempre busco en la poesía un tema más sobre o lo social o el amor. Son como las dos que no sé, Los dos y temas las que dos, más. ajá, y los dos temas me gustaron. Bueno, me gustaron porque los encontré aquí, entonces sí dije como de ok, y ahora estoy interesada ya por leer los libros que tiene de ensayo y de novela. Pero, pues no sé, fue como muy casual que empezara con su poesía. Me gustó bastante, no sé si tenga más. Creo que este es el primero que está publicado de poesía Yo de lo él. vi apenas hace poco y estaba a punto de comprarlo Sí, para cómpralo. leerlo. Está muy padre. Me gustó Porque yo muchísimo. leí La Vegetariana y Clases de Griego. Y te Me gustaron. gustaron, sí, sí, sí. La Vegetariana desde que empezó me gustó muchísimo. Esta mujer que de repente vacía su refrigerador y tira todas las carnes a la basura y toda su comida a la basura para volverse vegetariana. Y algo que me parece muy interesante es cómo la comida tiene una importancia relevante en la cultura en Corea, ¿no? Porque es coreana, pero pues yo creo que en el mundo, porque pues aquí en México todo gira también alrededor de la comida, ¿no? La comida es súper importante. Alguien decía que si quieres conocer un lugar, no nada más es viajar, sino conocer su gastronomía, para poder un poco saber de qué va. Entonces me pareció muy importante que en una reunión familiar, donde lo importante es convivir comiendo, como aquí en México, pues ella no quiere comer. Y el papá decide obligarla a que coma, ¿no? Entonces, ¿cómo lleva a que todo mundo la vea como una loca? Y a lo mejor es cuestionable qué tan loca está. Me recordó a La Campana de Cristal de Silvia Plath o a este último libro que ganó, es que fue semifinalista de Premio Planeta, por ejemplo, que no me acuerdo ahorita del nombre. Pero entonces eso es lo que me parece muy interesante, como todo Voy a alrededor de la leer. comida. Y aparte de eso, ya, eso como tema, porque es algo de lo que yo me enfoco, que son las temáticas, pero si tú te empiezas a analizar la estructura, porque algo que no hemos dicho, porque es que no da tiempo, desgraciadamente, es que cada libro tiene una estructura particular. Y cada libro, la estructura en la que está escrito el libro, hace que sea una lectura particular.
¿no? Entonces Han Kang juega con las primeras personas y todo esto, entonces ahí ya empezamos a meternos en ciertas cuestiones que no hemos analizado y no sé si a lo mejor en un futuro nos interese empezar a meternos Empezaron. a la estructura de cómo están escritos los libros, porque eso pues tiene mucho que ver, creo yo, Es ¿no? cierto. Entonces, ¿quieres que me siga con otro? Sí, dale. A ver, me voy a seguir con este. Pero bueno, voy a hablar de este libro, Fabricación, de Ricardo Rafael. Este libro, hijo, el chisme se pone buenísimo, te lo lees, pues quieres saber, porque es el caso de secuestro de el hijo de Miranda de Wallace. Y el autor, que ya me tengo entendido que en su momento, que bueno, ahora está mucho la polémica con Anabel Hernández, pero creo que ya Anabel Hernández en su momento había dicho que lo que la señora Miranda de Wallace había dicho sobre el secuestro de su hijo era pura, todo era mentira. Después otra periodista sacó un libro que ese sí se publicó y a partir de ese libro, Ricardo Rafael se basa, y entiendo que también investigación de él, se basa para investigar cuáles fueron los posibles motivos de, de Miranda de Wallace para inventarse el secuestro del hijo y cómo lo que más me impresionó de este libro es toda la corrupción que nos retrata el autor, toda la corrupción en México y cómo algo que me sorprendió muchísimo es cómo Miranda de Wallace logró manipular todo su entorno, porque a veces habló con el presidente, ¿no? O sea, llegó con el presidente y pareciera que hizo acuerdos con él, porque eso es como que lo que te da a entender en el libro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logra manipular todo el entorno de tal manera de fabricar un secuestro, ¿no? De su hijo y llevar hasta gente a la cárcel, que creo que hay gente que tuvo ya 15 años en la cárcel y como no se hizo un juicio, pues los dejaron salir con libertad condicional, pero es aterrador porque cualquiera podría caer en garras de alguien así y terminar en la cárcel y estar 15 años sin un juicio. Entonces, esta mujer hay una escena en la que describe que como se dedicaba al poner espectaculares, por eso llenó la ciudad de espectaculares, porque ella tenía una empresa de espectaculares. Entonces, como cuando le quieren quitar un espectacular, le quieren bajar un espectacular, el gobierno, ella va y le rompe las mangueras a la máquina sin importar que los operadores estaban arriba, se pudieran matar. Entonces, impresionante la forma de ser de esta mujer. El autor creo que en la presentación dijo, es que tenía algo, cierta patología que hace que no ciertas empatía, ¿no? Creo que sí tiene un nombre eso, ¿no? Que no y eso te impulse a hacer cosas que a lo mejor tú y yo no podríamos hacer, porque la moral no nos lo permite, pero ella no tiene ese freno. Por eso hace todo hasta sus últimas consecuencias. Entonces está narrado de una manera periodística muy amena que se te va en una sentada. Se te va el chisme en una sentada y dices, wow. Y el final que concluye no suena tan descabellado, ¿no? O sea, una de las hipótesis que maneja de que la Barbie está relacionado con la relación o con lo que pudo llevar al secuestro, me pareció muy interesante. Ahora que yo estuve ahí en Laredo, porque creo que la Barbie es de allí, de Laredo, Texas. Entonces, creo que él, el hijo, viajó a Laredo, Texas, pero por ahí la hipótesis de que está como testigo protegido también me parece interesante porque he leído otros libros en los cuales muchos están, ahora por ejemplo el ratón, el hijo del Chapo Guzmán, pues que termina como testigo protegido con toda su familia, digo, bueno, y también el otro de Anabel Hernández, el del payaso, ¿cómo se llama? El que es el hijo del Mayo Ah, Zambada, claro, ajá. el hijo del Mayo Zambada, que pues también que si va a entrar como testigo protegido o no. Y entonces digo, bueno, a todos los van a volver testigos protegidos, y entonces a quién sí van a juzgar? No, si todos van a terminar siendo testigos protegidos. Entonces, pues aquí se maneja una hipótesis de que a lo mejor el hijo de Miranda de Wallace, de Isabel Miranda de Wallace, puede ser que esté como testigo protegido. Y otra de las cosas interesantes es que el día que se publica este libro, Isabel Miranda de Wallace fallece.
¿Es en serio? Ajá. Entonces dices, ¿cómo? ¿No? O sea, el autor va a buscar el acta de defunción y resulta que no existe un acta de defunción. O sea, está interesantísimo todo el tema alrededor de esto que no es nada de ficción, ni de ciencia ficción, ni de fantasía, ni nada, es algo palpable. ¿Ya leíste una novela criminal de Jorge Volpi? No lo he leído, fíjate, pero lo tengo ahí en mis pendientes. Es que ahí está el crossover con este caso. ¿Ah, sí? Sí, y también da como una idea de por qué Miranda pudo haber hecho eso. Porque luego de eso creo que es una fundación o algo así como Ah, sí, la fundación, creo antisecuestro. que el hijo, no, yo no sé, bueno, eso es chisme, no tengo la fuente, no me hagan mucho caso, pero creo que Nelson Vargas, ¿no? Sí dijo en algún momento, no sé si está la entrevista por ahí, de que Miranda de Wallace le ayudó mucho cuando secuestraron a su hija, tengo entendido. No sé si el de la acuática Nelson Vargas o otra persona, porque hace una fundación en contra del secuestro. Y entonces en el otro libro también hay un personaje que es como la cabeza de la comunidad judía, que igual tiene no sé si es la misma que Miranda o es otra, pero también es como algo antisecuestro de la comunidad judía. Entonces se supone que si alguien de la comunidad tiene a una persona secuestrada, lo primero que hacen no es ir a la policía, sino acudir a esta persona que luego resulta ser muy cercana, te digo, a Miranda. Entonces, sí sugiere o sea, y si tú mismo estás haciendo, o sea, inventándote estos secuestros porque luego tú ayudas a encontrar a las personas, o sea, como que está sospechoso, es una de las ideas Como que estrategia de ahí medio marketing. da, ¿sí? Y ya, entonces, desde que leí esa novela que salió publicada y que ganó el premio Alfaguara, creo que en el 2019 o 2020, me enteré del caso y fue que quería saber qué onda. Pues este libro maneja muchas hipótesis. Eso que mencionas también está dentro de las hipótesis. Lo de una deuda con la Barbie también está dentro de las hipótesis. Lo de un posible seguro de secuestro también está dentro de las hipótesis. Entonces, son hipótesis que siento yo que están, ¿no? No muy claras, ¿no? No es así que te digan, ah, es que lo que pasó. No, o sea, no es como que el autor te esté diciendo exactamente pasó esto y así, ¿no? Pero sí como que pues sí están ahí, ¿no? O sea, como que pone las cartas sobre la mesa y dices, ok, pudo haber sido cualquiera de estas cosas, pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque hay 4 o 5 personas en la cárcel a raíz de eso, ¿no? Entonces, y que sean inocentes realmente, pues está durísimo. Está feo. No, Y creo que está es lo que más pasa. Creo que es lo que claro. más sucede. Sí, porque hay muchos casos, creo que hubo una iniciativa, no sé ahí si saben, díganme cuál, pero de López Obrador, que todas las personas que tengan más de 15 años en la cárcel sin un juicio, pues van para afuera, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo es posible que tengan más de 15 años en la cárcel sin un juicio? ¿No? Me parece, pues, aterrador, me parece sí de novela de terror. O sea, ¿cómo pasa eso? Que alguien me explique, ¿no? No, está de terror. Y lo que dices, o sea, creo que más allá de intentar ver qué fue lo que pasó, que también es interesante y como dices, un poco de chisme, es más el reflejo de cómo está México en la parte de justicia, en la parte de legislación, o sea, como que todo eso, porque sí ha habido muchos casos, está también como el otro de presunto culpable, que fue un que se llevó al cine, no libro, sino como en el cine, de cómo la gente hubo una época en donde solo levantaba personas y era de, ay, tú vas a ser ahora el que cometió el delito, o tú porque te pareces a esta persona vas a estar dentro. Entonces, pues sí te da hasta miedo decir, imagínate que solo por parecerte a alguien o por ir pasando, estar en un mal momento, pues ya pasas años en la cárcel sin un juicio, o sea, está cañón. Sí, da terror porque nos puede pasar a todos. Exacto, porque nos puede pasar a todos. El siguiente libro que leí es un ensayo que tiene relación, no con esto, pero pues también con un tema de crítica social, porque Valeria Luiselli estuvo trabajando unos años en la corte de Estados Unidos y entonces cuando ella revisaba el cuestionario que les hacen a los niños que llegan de otros países,
sin documentos, decía como de es un cuestionario poco humano, como que son preguntas no pensadas para niños. Los niños no saben qué responder porque hasta la redacción es pues jurídica y es sí poco sensible, poco, no sé. Entonces ella revisa este cuestionario y decide hacer este libro en donde va a hablar sobre el tema de niños que migran, todos los peligros por los que deben pasar en el camino para llegar a Estados Unidos, por qué llegan a Estados Unidos, muchas veces es por casos de violencia, llegan a veces solos, y qué sucede una vez que están allá, o sea, como que les preguntan qué pasa si los rechazan. Entonces, digamos que es la manera en la que ella estructura este libro y digamos, es pregunta uno el cuestionario y te cuenta algo. ¿Por qué vienes a Estados Unidos? Y ahí habla pues del sueño americano, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿vienes huyendo de alguien? Así, como que es un ensayo, sí, pero no considero que tenga un lenguaje que no pudiera leerse por cualquier persona. O sea, yo creo que sí es accesible, es muy breve y que nos hace un poco más conscientes sobre el tema de migración en general, pero luego de los niños, o sea, como de lo que tienen que padecer. Entonces sí es también, esta es relectura, porque me lo volvió a mandar, yo lo había comprado hace años y me lo mandó Sexto Piso y dije, bueno, pues la oportunidad, entonces lo volví a leer, sigue siendo de mis libros favoritos y pues ya, recomendado. Pues hablando de migración y niños, yo voy a hablarles de este libro, Coyote Balcánico, de Editorial Hachette, de la autora Rayo Guzmán. Ya hice una entrevista con ella, pero toca un tema así. Es un serbio, que es una mexicana que se enamora de un serbio y tienen un hijo. Y el serbio pues es alcohólico, es muy libertino, lo cual pues la mexicana no aguanta ese estilo de vida y decide dejarlo. El serbio se va a Serbia y en alguna ocasión, en algún momento de la historia, decide viajar a Serbia porque los abuelos serbios del niño tienen mucho dinero y entonces deciden hacer una investigación para encontrar a su nieto mexicano y vienen a México a hacerle una prueba de ADN sin avisarle a la mamá y sin avisarle al papá, ¿no? Acá ahí te das cuenta mucho de la psicología, entonces de cómo es el papá, el hombre serbio. No me acuerdo de los nombres, por eso no los digo, porque creo que se llama Zoran, me parece que se llama Zoran. Entonces te das cuenta de la psicología del serbio y te das cuenta de por qué es como es. Pero también lo interesante es que se van a Serbia, la mexicana y el hijo, para un poco, porque los abuelos se los llevan para allá y un poco quieren como hacer, como es el heredero y el único nieto, pues quieren eh, eh, darle el apellido, volverlo serbio, y ella decide, porque como se da cuenta que la están engañando, decide no darle la nacionalidad serbia, y entonces en una ocasión se pone muy violento el papá, que va atenta ya en contra de la vida de la mexicana y de su hijo, y deciden huir. Pero hay cuestiones legales que afortunadamente no hizo al hijo serbio, si no, no lo hubiera podido sacar de Serbia. Ajá, y entonces el niño era mexicano, entonces se va a la embajada y puede regresarlo a México. Pero si no, hubiera sido muy difícil porque no lo hubiera podido sacar de Serbia si le hubiera dado la nacionalidad, ¿no? Entonces, eso me recordó a este libro de Coyote Balcánico, que es la relación de un serbio y una mexicana, pero bueno, es que los libros tocan muchísimos temas, ¿no? Pero toca temas de migración, toma tema de este niño que hay que regresárselo a México. Y me recordó otro libro que ya te había comentado, creo que en alguna ocasión, de este tipo de cuestionarios que tú dices que son violentos para alguien que no conoce el idioma a lo mejor y para alguien que está en otro país. Es como si a alguien le hacen, una persona que habla náhuatl y que no entiende bien el castellano, le hacen un juicio en castellano y pues no va a saber qué. O alguien que no hable inglés y le hacen un juicio en inglés estando en la frontera, pues no va a saber ni qué decir. Entonces, pues bueno. Ese no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero es de editorial Herder y habla sobre los diferentes tipos de violencias. Ese tipo de violencia no me acuerdo cómo le llama, porque sí se vuelve.
violento a través de, o por la diferencia de lenguaje. Porque pues al no haber un mismo lenguaje y al no traducirte y al no darte la facilidad de la traducción y estar expuesto con algún tipo de juicio o alguna situación así, es un tipo de violencia. Entonces sí, me recordó ese libro. Voy a hablar rápidamente. Tuve club de lectura. Bueno, esta edición la tengo cerrada porque lo leí en el digital, pero tuve club de Y yo, lectura wow, con, ¿cómo lo leíste? es que Marien me mandó el digital, lo leí en digital y ya después compré el físico, pero ya no lo leí el físico, ya lo leí todo en digital. Por eso Ah, está, no. no, sí está en descuento. Me gustó, en el club de lectura de Marien llevó a una historiadora y entonces el libro se llama Esto no estaba en mi libro de historia de los vikingos por Irene García Losquiño. Toca muchos temas de los vikingos con muchos nombres, son temas muy interesantes, que si vinieron a América, muchas cosas que a lo mejor yo sí conocía de libros anteriores de historia, pero algo que me pareció interesante es una tumba muy particular que me lleva a la reflexión del libro de hembras, que no lo traje porque lo leí el mes pasado, de Lucy Cook, en el cual, en el libro de hembras de Lucy Cook, hace la crítica de cómo los biólogos hombres dan una perspectiva pues muy falocéntrica de lo que es la biología. Y entonces ya tener biólogas mujeres, pues se dan cuenta que a lo mejor la perspectiva no es tal cual como Darwin la dijo, y Darwin también escondió cosas. Entonces aquí también, pues que antropólogos, hombres, den, ¿no? Den la historia, pues no es lo mismo a una antropóloga mujer. Y entonces eso me lleva a algo que mencionan en este libro sobre una tumba de un vikingo que por todo lo que tiene alrededor como tributo, esta tumba pues se llega a la conclusión de que era un guerrero vikingo. Pero ya con estudios de genética, estudios más especializados, se dan cuenta de que no era un hombre, era una mujer. Ajá, y entonces era una mujer guerrera. Y entonces las vikingas, pues eran guerreras, no solo las valquirias, ¿no? Entonces, eso como muchos temas más relacionados con los vikingos, con la historia de los vikingos, con las naves, con los juegos, porque tenía ahí un juego como tipo ajedrez, que no me acuerdo el nombre, pero que solamente hombres supuestamente los historiadores, ¿no? Y los antropólogos, hombres de alta alcurnia o de cierta linaje, pues los enterraban con ese tipo de juego de ajedrez. Y esta tumba, pues tenía este juego de ajedrez, entonces tenía que ser un hombre muy importante. Y resulta que no era un hombre, era una mujer muy importante. Entonces cambia completamente la perspectiva patriarcal y falocéntrica que se podría seguir perpetuando en la historia, ¿no? Pues te das cuenta que no. Y obviamente no viene en tu libro de historia porque tu libro de historia pues no te va a decir, ¿no? Que bueno, era una vikinga. Entonces, está muy bueno, la verdad que está muy bueno, está muy interesante porque relaciona cosas actuales y se mete con videojuegos y se mete con El Señor de los Anillos y hace referencias y entonces juega con todas estas referencias que entonces dices, ah, ok, ya se hace ameno. No, no es un libro acá denso de historia de vikingos, no, no, está muy actualizado. Entonces, pues sí, la verdad que vale la pena. Este es no sé de quién es. Libros en el bolsillo, dice, libros en el bolsillo. Se ve como de planeta, ¿no? Creo que es de Era, pero no estoy seguro. Pero bueno, lo voy a abrir. Ah. Porque no decir cómo lo leyó si ni siquiera está abierto, ¿no? Pero es que lo leí en digital. Es de Editorial Almuzara. Y tiene varios, ¿eh? Porque esta es lo que no venía en mi libro de historia de los vikingos, pero tengo entendido que hay otros. Entonces creo yo que vale la pena. ¿Qué otro, amiga? La noche y el día de Ayami, que es de los libros que también me gustan los textos oníricos. Ya habíamos hablado también de los sueños y demás. Y de este, pues justamente comienza como con una chica que acaba de perder su trabajo porque el lugar en donde estaba cerró definitivamente
Y entonces durante esa noche, más bien en el último día de su trabajo y luego durante la noche, ella nos comparte las reflexiones un poco que va teniendo sobre su vida y cómo percibe el espacio donde trabaja y demás, porque este espacio es un teatro para ciegos y y además es un lugar que no requiere de muchísimo personal, entonces solo es ella en el lugar y su jefe, ¿no? El director que de pronto va y le pregunta cómo está todo, pero pues es ella sola. Y me gustó muchísimo porque me parece que la literatura, en este caso es de Corea, pero en general como de Asia, de la literatura asiática, siento que es más sensorial, o esa es mi impresión, como que nos comparte de los espacios, pero como no los espacios ajenos, sino como esos están interviniendo en nuestra vida, cómo los percibimos, no lo sé. Y este libro, así me lo pareció, son espacios oscuros, como lúgubres, como una ciudad que como es de noche está deshabitada. Y a la vez juega mucho con qué está pasando en la realidad y qué es una ensoñación. Y como estas pareciera que son como diferentes dimensiones porque repite diálogos en varias personas. Entonces un diálogo de pronto lo dice ella y de pronto lo está diciendo su profesora y de pronto ella también lo dijo su director y lo mismo sucede con las situaciones que viven, que llega un punto de la lectura que tú estás de que, ¿quién es quién? Se vuelve complejo, se Sí, complejiza. pero se complejiza, pero para mí fue divertido, o sea, son de estos textos que lo siento juguetones con el lector, como que te están retando a decir, tienes que regresarte porque necesitas ver en dónde ya leíste esto y por qué quise hacer esta repetición y demás. Yo creo que también va a ser de las lecturas que más me gusten, porque no había leído tampoco a Bishua. Luego tuve como una charla, es que también yo interactué mucho con el libro, o sea, hubo un taller que hizo Nadie Distribuye junto con Estefanía, fui a ese taller, luego platiqué con Estefanía otra vez y con Adrián de su cuenta En la Mira de los Libros, entonces, y lo he platicado con otras personas, como que ya siento que es una lectura que hice mía Ya y viviste el sí, libro. y por eso y porque per se el texto sí es muy interesante. Entonces, estas ediciones quiero leer más porque creo que se especializan, no sé si solo de Japón o también Corea, no sé cómo funciona, pero me interesa seguir leyendo de estas. Entonces, sí, y siento que también te gustaría precisamente Lo porque compré, puedes, lo adquirí hace sí, poco porque hice la entrevista con Joel Segura sobre su libro este de Vimos casas hundirse. Me gusta cómo se van conectando las cosas, ¿eh? No lo teníamos planeado. Yo me traje mi bolsa inmensa de libros, mi bolsa inmensa de libros y se van conectando de alguna manera, ya sea los temas o las relaciones. Hice una entrevista con Joel Segura, vimos casas hundirse y la entrevista la hice en esta librería que se llama, ay, ya se me olvidó el nombre, está en la Condesa, cerca de donde estaba, eh, una vez fuimos a una presentación de Almadía, porque es una a librería, Murciélago. no, la Murciélaga no, es una librería que vende libros de editoriales independientes. Casa Tomada. Casa Tomada. En Casa Tomada hice la entrevista con Joel Segura y tenían esos libros precisamente. Entonces me llama la atención porque entonces no sé si esa editorial es independiente. ¿Está? Esa, sí, 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 sí. así es O sea, y la editorial. distribuye, nadie distribuye. Por eso es que Nadie conocí la editorial. distribuye. Nadie distribuye. La distribuye, nadie Nadie distribuye. distribuye. Sí, Entonces ahí lo vi y los compré y dije, los voy a leer. Pensaba traerlos para este video, pero ya no dio tiempo. Pero entonces, pues bueno, voy a meterme en Vimos casas hundirse. Yo lo que entendí de este libro, ¿no? Es un libro que se desarrolla alrededor, aquí dice, de una presa hidroeléctrica, que es la presa hidroeléctrica de Simapán, Querétaro, que creo yo que la semana pasada pasé por ahí porque vi precisamente esa presa. Vi una presa, pero no sé si era esa. Y cómo hundieron un pueblo para construir la presa. Alrededor de una historia, ¿de qué historia? De la protagonista que está viviendo, está creciendo porque es desde chica a grande y está viviendo cambios
eh, pues no es que viva cambios, sino está experimentando sus gustos de una mujer hacia otra mujer, ¿no? Y entonces ella tiene un nombre y decide cambiárselo a, no me acuerdo cómo se llama. Es que soy malísimo para los nombres y ese es un problema que tengo. Porque se cambia el nombre, se lo corta, y Como la autora. como la autora, exacto. Y la autora era Yolanda Segura y ahora es Yol Segura. Y la protagonista de este libro nos cuenta, pues, cómo yo le preguntaba a la autora si era como un despertar sexual porque yo así había sentido, ¿no? Es de una mujer que se está dando cuenta que le gustan otras mujeres y tiene una novia y entonces nos relata las relaciones sexuales que tiene con esta novia. Yo lo sentí erótico, sentí el libro erótico por las descripciones que hace de mujer con mujer. Eh, y me gustó porque yo estaba buscando un libro que hablara de relaciones sexuales entre mujeres y yo, los que había encontrado eran relaciones sexuales en donde se veía una figura dominante y una figura pasiva. Y yo sentía que ese rol era muy patriarcal y no sentía que fuera honesto. O sentía que la autora que estaba narrando eso estaba cayendo en este patriarcado, lo cual en este libro no se ve así. En las relaciones sexuales entre mujer y mujer que nos muestra este libro, eh, son muy distintas a las que podríamos ver a lo mejor en una película porno, que evidentemente son como muy falocéntricas. Entonces, eso fue lo que me gustó. Todo es, la protagonista, les digo, se reduce el nombre nada más a M, creo, o a C, o no me acuerdo. Eh, y bueno, nos va describiendo cómo ir a la casa donde estaba inundada y encontrar sus libros o encontrar sus cosas ahí entre la inundación, le van recordando a momentos de su vida en el pasado y entonces vamos viendo estos momentos del pasado de la protagonista, de cómo fue creciendo, de cómo fue relacionando, su relación con el agua, su relación con la presa, su relación con la familia. También es un libro que nos habla de la relación con la familia, como el otro libro, como Duerme, cicatriz a lo mejor, o como el de Vimos, ¿no? Una nota de fuego y nada más, ¿no? La relación con la mamá, la relación con las abuelas, con las hermanas, la relación de familia, ¿no? Pero claro, aquí usa el lenguaje inclusivo, pero con la X como para que te frenes, ¿no? Para hacer estos frenos. Y bueno, eso va a grosso modo el libro, no me acuerdo. Le mete ciertos detalles que a mí me llaman la atención, como un dildo de Sailor Moon, por ejemplo, que me parece cómico, ¿no? Que explora ahí la sexualidad. Entonces, pues bueno, de eso es la primer novela de Yol Segura. Vimos Casas hundirse. Y pues bueno, yo tuve ya mi entrevista con ella en la cual pues ya hablé de otras cosas porque no voy a hablar de lo mismo, ¿no? Este, voy a hablar rápido de este ya lo leí, está cerrado también. Parezco un fraude. Es que sospechoso. Me mandaron este libro en digital también de parte de Sexto Piso y el 28 de o sea, pasado mañana, ¿no? El 28 tengo ya el club de lectura presencial con Guillermina Pilgram, que este libro se llama Después de las mariposas, porque hace mucho referencia, como desde la perspectiva simbólica, hace mucho referencia a estas palomas negras que vemos en todos lados y que pensamos que es como de mala suerte, ¿no? O sea, siempre pensamos que es como Que el oscuro es de mala suerte, sí, ¿no? que el El oscuro, negro. el negro, que eso pues lleva a temas interesantísimos con respecto a la racialidad, ¿no? De por qué lo negro muchas veces pues pensamos que es malo, que es de mala suerte, como el gato negro. Pero siento que Este, ya se ha resignificado también eso. creo que también se hace resignificado, ¿no? Entonces, híjole, es que ya avancé mucho, pero mejor No, cuéntame de Fauce, cuéntalo, cuéntame cuéntalo. de, tengo ese de Fauce también yo lo quería leer.
quiero que me cuentes de Fausto. Es que, y de esos tres, pues, me interesa, antes de que me pase a este. ¿Sientes? Ah, mira, sí, los tres, o sea, creo que realmente la mayoría de los libros que traigo son libros que me gustaron muchísimo y voy a dejar de decir que son libros favoritos, porque cuando un libro no me está gustando lo abandono, entonces yo creo que va a ser rarísimo que llegue aquí con un libro que no me haya gustado. Y este de Fauce, fue como que lo sentí muy personal. Es un ensayo, el segundo que yo leo de Tania Tagle, y el primero había sido Maternidad, en el que también me había resultado personal por el tema de, pues que se me cuestiona bastante y no creo que nada más a mí, sino el, pues quieres tener hijos, pero ¿por qué no? Y como que cuando estás de buenas das tus razones, pero la gente pareciera que te quiere convencer de por qué tus razones no son tan válidas o que puede que sean fuertes ahorita, pero que quizás con el tiempo cambies de opinión, etc., ¿no? Y en ese libro, pues justamente coincidía muchísimo con lo que ella sentía porque mis miedos eran los que ella estaba teniendo ya, no los que tenía a lo mejor antes de ser mamá, sino los que ya viviendo el embarazo, eran las preguntas que yo me hacía que cuando yo los compartía con las personas, la gente me veía como de que, oye, eres mala, ¿por qué tendrías estas ideas? Y yo, es que me parecen muy naturales. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu hijo no te cae bien, no? Y alguien diría, ¿cómo no te va a caer bien si es tu hijo? Generan un lazo desde el vientre. Y yo creo que eso es falso, no creo que generes ese lazo per se, si no, no habría mujeres que sienten por alguna razón extraña para la gente, esta falta de no sé si de cariño en un inicio y Fauce aborda otras problemáticas, pero ahora creo que respecto al suicidio. Si el anterior fue de maternidad, diría que es como qué sucede cuando pues tú decides estar con una persona y llegan al acuerdo de tener un hijo y tienen más proyectos en común, se prometen que, porque yo entiendo que las personas que buscan quitarse la vida tienen intentos anteriores, yo creo que ya había habido algún otro intento porque en algún momento el texto ella comparte a modo un poco de queja, quizás así lo sentí, como ya me habías dicho que no lo ibas a hacer, ¿sabes? Ya te había preguntado y me dijiste que no, y muchas otras partes del texto van en el mismo sentido de, pues sí, ella viviendo su duelo y ella cómo percibe que este abandono, porque pues alguien decidió dejarla con el hijo, ¿no? Y luego también comparte que este libro nace a raíz de esa petición que su hijo le hace en un sentido de, sí, ya sé que falleció mi papá, ya sé por qué, pero quiero que tú me cuentes eso y todo lo que tengas de recuerdos de mi papá, porque me da miedo que se me olvide en algún momento la relación que yo llegué a tener con él, ¿no? Y entonces se vuelve un libro que además del duelo tiene estos pasajes bonitos porque habla de la relación padre-hijo y de cómo funcionaban como pareja, de cómo en un momento al ser los dos comparten una profesión que es la de escritora y él me parece que era poeta, entonces también comparte el cómo, no sé, hablaban sobre la escritura, se escribían cartas, no sé, como muchas cosas que incluso yo me acordé de una relación que llegué a tener en donde tal vez el intelecto era uno de los ejes y como igual que a ella me pasó a mí, que hay un mundo en el que te resulta cansado, o sea, como que dices, sí, el intelecto muy padre, pero no todo lo puedes manejar así, con esa lupa. Entonces, sí es de los libros que a pesar de que está muy breve, les digo, podría seguir tocando más temas porque siento que es vasto en ese sentido. Y ahora quiero conseguir los otros que tiene, pero no sé con qué editorial están publicados, porque ya no son con Penguin. Ujú. Yo pensé que nada más eran. No, creo que tiene, no sé si uno más o dos. Entonces sí, pero sí, Fausto está súper recomendado. Y no me conmovió a las lágrimas, quizá porque pues sí, como el maternidad sí lo hizo, pero sí es un texto que yo creo que puede gustarle a todos por la curiosidad. Ujú. Y ya luego no comparto todo respecto al suicidio, o sea, como que ahí sí, quizá porque ella estaba en el momento del duelo y se vive de una manera diferente, pero pero sí, todo lo respecto a esa quizá te digo como un poco de queja, como que yo pues no lo veo así, y aún así fue interesante por escuchar esta otra parte de cómo piensan los que no son yo, ¿no? Pues bueno,
Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo y la pila y creo que hasta la voz. No, bueno, podemos seguir aquí platicando horas porque aparte nos faltan muchos libros, pero pues bueno, creo que vamos a tener que dejarlo para el siguiente video. Ya les estaremos, se nos van a juntar más, entonces a ver en el siguiente video cuántos logramos. Y pues bueno, no sé si que nos dejen en los comentarios a ver, ¿no? ¿Qué libros ya leyeron? ¿Cuáles les llaman la atención? Sí, ¿cuáles les llaman la atención o cuáles a lo mejor no les gustaron de los que nosotros ya leímos? Porque luego pasa eso, ¿no? Claro. Y pues sí, también creo que nuestra línea, como dices, estuvo un poco relacionada. O sea, los libros, mis lecturas en algún punto coincidían con las tuyas, entonces seguramente también con las de ustedes. Y si hay libros que quisieran recomendarnos que tocan los mismos temas o que tienen el mismo estilo, pues son bienvenidas todas las recomendaciones. Pues muchísimas gracias y pues bueno, sigan viéndonos en el canal de Diana de Más Allá del Librero y en mi canal de El Aura de los Libros, que estaremos subiendo estos videos, quedamos que alternadamente, ¿no? Entonces, este video va para El Aura de los Libros. El siguiente va a estar en mi canal, que es Más Allá del Librero en YouTube, y así uno y uno. Entonces la idea es precisamente quitarnos un poco la carga de trabajo, porque si estaría muy cañón cada mes estar editando, entonces a final de mes estaremos subiendo nuestras lecturas, ya iremos agarrando también pues la onda de si tendremos que poner un límite quizá o no sé, no sé de qué manera empezar a ver más o menos la medición de tiempos o de libros. Pero sí, sus recomendaciones, cosas que nos quieran compartir para mejorar, pues siempre son bienvenidas. Pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.